entendido. Ahí voy a tener el Twitch prendido por cualquier cosa. Ahí estamos. Aún no nos veo, pero vamos a ver. Igual el Zoom nos avisa. Ahora sí estamos transmitiendo. Y ahí dice, Ah, Aquí está. hoy tenemos un capítulo muy interesante. Vamos a desmenuzar un libro y una película, ambos elaborados por mujeres. En este episodio número 3, cuando la historia la cuentan las mujeres. Para dar un poco más de contexto, según un estudio realizado en el Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego, de las 100 películas más taquilleras del 2020, solo un 16% correspondieron a directoras, frente a un 12% en el año 2019 y un miserable y francamente alucinante 4% en el año 2018. Podemos pensar que quizás esta baja se debe al tipo de película, es decir, películas súper taquilleras. Sin embargo, las estadísticas continúan. De las 250 películas principales del año 2020, solo un 18% fue dirigida por mujeres, frente a un 13% en el año 2019 y el 8% en el año 2018. Para las escritoras, no tengo estadísticas, pero solo un poderoso argumento. Los hombres antiguamente controlaban el mundo editorial y se encargaron de vetarles el acceso. Ellas, para evitar prejuicios sexistas y conseguir ser publicadas y leídas, a menudo se veían obligadas a ocultar sus verdaderas identidades bajo seudónimos masculinos. Un ejemplo de ello sería el caso de Charlotte Brontë, que cuando tenía 20 años envió una selección de sus poemas y recibió la siguiente respuesta: la literatura no puede ser asunto de una mujer. Por suerte, la futura autora de Jane Eyre ignoró su consejo. Y así partimos un nuevo capítulo de Mujeres al borde de un ataque de libros. Aquí siento que debería haber una música, sí. Tan, 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 una cortina. Algún día vamos a tener una cortina musical y hacemos para cortina corporal. claro, Claro, cortina cortina, corporal. cortina, cortina. Ahí está. ¿Cómo están, chicas? Temazo el de hoy día, ¿no? Sí, sobreviviendo acá. Sí, por supuesto. Sobreviviendo a final de año, como posiblemente toda la gente que nos está mirando está la misma, digamos. Sí, Ujú. Pero aquí estamos con nuestro tercer episodio ya. ¿Cómo avanzaba el año? Dios mío, bueno, se está terminando, pero ya desde que partimos en nuestra primera edición, hace unos meses atrás, hasta ahora ya han pasado hartas cosas, así que ahí vamos a estar conversando al respecto. ¿Cómo están hoy día, po? ¿Cómo se sienten? Ya a puertas de las fiestas de final de año, los cierres, las conclusiones, los resúmenes. Cansada, no te creo. Y yo encuentro que este año fue como, para mí por lo menos, como 4 años en uno. Que viví como 2 años el primer semestre, 2 años el segundo semestre, voy a decir. Y hoy día específicamente, aparte de cansada y hecha la sopa porque vengo de hacer clase, sorprendida para bien y un poco defraudada porque entré a una librería y tenían no solo feminismo y género, había una sección LGTBQ+, pero la mayoría era de hombres, gays. Ah, Había poco de mujeres lesbianas y disidencia, pero sorprendía gratamente estoy el día de hoy. Ustedes, Claro, algo es algo. algo es algo. Así que Ujú. cansada, pero algo es algo. Así estoy. sí, bueno. Yo estoy un poco en introspectiva, como en un proceso de reformulación, como, y buscando como el significado que ha sentido en mi medio de subsistencia, así, demasiado reflexivo y demasiado intenso para que sea fin de año, no sé. Como que esperaba esto que fuese a principio de año cuando uno ya tiene como toda esa mentalidad de reinicio, pero no. Pero igual te toca de repente a tiempo para hacer todos estos rituales, pues, ¿cachai? Como, voy a quemar las cosas malas del año. Ah, sí, no sé. Eso Tenés es que bueno. pensar. ¿Mm? Dille, ¿cómo estás tú? Yo me voy de vacaciones. A final de esta semana comienzo la otra. Espero se sobrevivo a toda la entrega de información, en términos de trabajo, entrega de documentos. Estoy latiendo el ojo Sí, me pasa. al borde del colapso. No puedo dormir en la noche del cansancio, eso es algo muy extraño, pero no, me cuesta ahora dormir. Sé que cuando me suba a ese avión me voy a relajar y ya va a ser todo lindo y hermoso, pero sobrevivir al proceso previo es lo que me El preocupa estrés ahora. pre-vacaciones.
Exactamente, así que estoy full concentrada en ello. Oh, por Dios. No, yo también, final de año con cambio, no, yo pronto tendré nueva escenografía, después la van a ver en las futuras ediciones, entonces todo lo que implica los cambios de escenografía, obviamente también es harta pega, harto trabajo, entonces, claro, el año nuevo, al parecer, nos vienen a todas con muchos cambios, que por un lado súper bueno, ¿ah? Ojo, como partir Sí, así como un poquito borrón cuenta nueva en algunos aspectos, siempre sí es bienvenido. Ujú. sí. Que el cambio es bueno, pero siempre es retrospectiva, cuando ya pasa, ¿cachai? Pero Claro, cuando está cuando ya, Claro, miras claro. atrás, por supuesto. Ujú. Y sí, Somos pues. seres humanos con miedo al cambio, obviamente. of Somos course. todos iguales. Esa cosa que va. Claro, es que igual yo creo que es diferente cuando hay como una propuesta de cambiar a cuando te toca el cambio así como, hola, y te agarra la ola. Algo que Claro, cuando fue una decisión o la vida lo decidió por ti. Sí, hay dos tipos de exacto, cambios. exacto. Ujú. Y a propósito de eso, porque al final de cuentas todo lo que tiene que ver con cosas que te cambian la vida, la perspectiva. Bueno, el temazo del día, que tal como nos hablaba la Gigi, esto de historias contadas por mujeres, las mujeres dando, como siendo protagonistas de la narrativa, hablando desde sus propias experiencias, desde sus propias ideas y haciendo cosas sin que se les ignore, sin que se les como olvide, sin que sus voces sean acalladas, que es un poco lo que también tú hablabas, pues, Canto. O sea, no hay de repente en esta biblioteca una gran perspectiva de voces femeninas en términos de toda la teoría todas las letras. Entonces, también es un punto donde uno dice, ok, es Mm. necesario más voces femeninas. Entonces, una de las cosas que estuvimos pensando, y a ver si ustedes a quienes están observando se les ocurre, es historias de mujeres que les hayan cambiado la vida en algún momento. Una historia como súper conocida o una historia familiar, personal, una mujer que te sea parte de tu círculo íntimo o una autora muy famosa. Denle. Juguemos a ver quién nos ha cambiado la vida, qué historia contada con una voz femenina nos ha cambiado la existencia. Para que quede ahí, para pensarla. Mm. A mí me costó un poquito seleccionar y al final me fui como a la niñez, inevitablemente, pues con la base de todo. De una mujer que me marcó mucho, que también era niña, porque somos amigas desde los 8 años y que ahora es una profesora de castellano que me encantaría ser su alumna. Em, Ella me enseñó cosas como que en esa época los adultos no, porque esencialmente tenía una vida rodeada de casi completamente puros adultos, pero vivía en una burbuja protegida por ellos. Ujú. Y me enseñó a disfrutar, a conocer realmente las personas de mi misma edad, a entender cómo relacionarme con ellas, a reconocer las penas, las emociones. Me acuerdo que una vez vimos accidentalmente una película para mayores, porque teníamos acceso a un cine, teníamos una amiga que el papá era administrador de cine. Ah, ya. Maravilla. Y bueno, para nosotros esa película fue una película porno, porque era la primera película que veíamos que había sexo, entonces eso nos dio una apertura y ella con una sabiduría explicándome cosas que no sé de dónde lo sacó, pero cosas muy asertivas. Y esencialmente eso lo veo en retrospectiva, pero en ese momento también la admiraba porque ella llegaba a su casa después del colegio, yo paralelo en mi burbuja tenía todo listo y ella, sus dos papás trabajaban mucho, entonces se tenía que hacer cargo de toda la pega de adulto de una casa, como Claro. limpiar, cocinar, administrar, cuidar a su hermano, que era un año menor, pero hombre. Eh, y su casa era como un segundo hogar para mí. Entonces, como que me dio tremendas lecciones de vida y como que no lo recordaba mucho, como que sentí que al poner esta historia, al recordar, revivir esta historia, era como ponerla como en piezas, como cuánta gente, o amigos o en la niñez, como gente que te marca tanto y que en el fondo son esas personas que tú eliges como familia. Así que la recuerdo como un gran impulso para mi madurez emocional. Así que gracias, Mari. Ojalá que veas Ah, o estés viendo ahora, porque somos amigas hace más de 30 años. uf, de esas amistades que nunca se terminan. Sí, sí. Para ustedes, chiquillas, ¿alguna historia contada por mujeres que les haya cambiado la vida? ¿O les haya hecho alguna diferencia? Yo Mm, tengo como dos.
pensadas, porque hay más que muchas mujeres, porque yo siempre digo, yo trabajo para mujeres, con mujeres, me gusta la mujer, entonces podría dar un libro de las mujeres que me inspiran. Ya, pues. Pero como tengo una fancy, que es como de la gente que uno lee, y una de la vida real, así como la Marce. La Ujú, fancy es de cómo llegué a Virginia Woolf, que fue a través de una película de un hombre, que la otra vez hablamos, y era muy ujú. chica, yo tenía como 7 años, 6 años cuando vi las horas. Y como que yo creo que ahí fue el primer avispazo como de identidad de género, pero no cachaba. Entonces, gracias a eso conocí a Virginia Woolf y llegué al punto de cuando se suicidó y me carga la visión que tiene la gente sobre su suicidio, porque es como que fue para liberar a su marido y yo siempre entendí que no, como es mi visión es que no es por eso, como en el fondo, tengo todo como una perspectiva de suicidio de Virginia Woolf desde siempre. Y la otra es, porque entonces Virginia Woolf me ha acompañado como en mi vida, yo siento que desde los 6 años no me soltó más, gracias a eso me cambió la vida. Y la otra es mi profe de química de la media, que ojalá que también nos vea en algún momento porque tenemos contacto hasta el día de hoy, Instagram, Facebook, Le mandamos la el amaba, episodio. sí, se lo mando, yo la amaba, la amaba, la amaba, de primero a cuarto medio, fue la primera vez que tuve una mala nota y después tuve puro 7 porque dije no me puede ir mal en esta cuestión. Fue la Clásico. primera persona que me hizo sentir que podía hacer de todo, porque uno siempre tiene un estigma, pues como, yo hacía teatro en esa época, iba a ser actriz, después fue danza, iba a ser bailarina, entonces era obvio que yo iba en el humanista y historia. Pero ella como, no, pues si te va bien en esto, vamos a la Olimpiada de Química, me gusta leer, entonces puedes hacerlo todo. Y ella se había separado recién. Entonces ella como que también lo hacía todo, era profesora de química, madre de 2 hijos, y no sé, vamos, lo hacía todo. Y yo sí. Y también bailaba. Entonces dije, Más. interesante. Fue, claro, me pegó como el primer avispamiento de que uno puede ramificarse y ser como múltiple. No es necesario que uno se encasille, solo soy artista, solo soy humanista. Y ahí Claro. dije como, me gustan las ciencias. Puedo ser de Ella, todo, como Barbie sí. Profesiones. Barbie, qué lindo. Oye, a mí me pasa que en general recibo inspiración de todas las mujeres, incluyéndolas a ustedes, obviamente, porque somos compañeras y bailamos y leemos, comentamos películas, así que siempre están ahí en ese pedacito del corazón. Obviamente las mujeres de mi familia, que también son mujeres súper fuertes, que me han enseñado mucho de fortaleza en la vida. Y me pasa lo mismo que la Cata, también tengo esta parte en vivo de la vida y también tengo un libro que lo saqué especialmente para mostrárselo, que me lo En regaló mi vivo y en mejor directo. amigo muchos años atrás. Es este libro, El Ah, abanico de seda, de Lisa C. Este es un libro, bueno, me lo regaló él en el año 2008 y es un libro que habla precisamente de una relación entre dos mujeres. Es una relación como de almas gemelas, donde cada una, desde que se conocen y son niñas y hacen este vínculo, vínculo chino llamado Laotong, y se convierten en un alma gemela de la otra, pasan toda su vida compartiendo en un lenguaje creado única y exclusivamente para las mujeres, que es el Nuchu, que es efectivamente mm, una literatura que no se enseña en colegio, porque las mujeres en la antigua China no iban al colegio, estaban solamente relegadas a su casa, al harem de su casa. Entonces, en este caso, ellas se logran comunicar escribiendo a través de un abanico de seda. Así que cuentan toda mm, su vida, no se pueden ver generalmente, se reúnen muy poco tiempo durante todos esos años y logran entablar una amistad entrañable. Se ayudan, cooperan en muchos sentidos, comparten sus penas, sus alegrías, describe también el libro el vendaje de los pies, cómo lograr estos lotos perfectos dorados y toda una vida obviamente en la antigua China. Así que me gustó mucho porque creo que las mujeres independientes de sus diferencias podemos siempre sacar cosas muy buenas de nuestras pares. Así que por eso se los no. recomiendo. Ah, y también está la película, la hicieron hace pocos años atrás, creo que está en Amazon, porque si la quieren ver, tiene el mismo nombre, pero no está ambientado en la antigua China, sino es más bien moderna, pero refleja bastante bien el objetivo y el espíritu del libro. Así que La también lo misma voy a historia. recomendar. Mm, buenísimo. Sí, yo cuando me puse a pensar en las historias que me habían como impactado contadas por una mujer,
No pensé en ninguna personal. Tal vez era muy ñoña y veía muchas cosas cuando chica, pero al final tengo dos historias que para mí son súper clásicas y son cosas que hasta el día de hoy como que me dejan siempre marcando ocupado. Una, bueno, la estuvimos conversando nosotras, que insisto, para mí, cuando descubrí Mujercitas cuando era muy chica, el libro Mujercitas de Louise May Alcott, para mí fue como una revolución personal absolutamente acerca de lo que yo pensaba de mí misma. De sentirme extraña, yo creo que es una experiencia que es muy típica que uno que nos pasa cuando vemos cine o cuando leemos libros, de encontrar un personaje que te hace sentir que no estás sola. A mí me pasó mucho eso con el personaje de Joe March. Porque inmediatamente una que era ñoña, que leía un montón de libros, que andaba fantaseando por la vida y andaba creando personajes, como que cuando leía a Joe March, para mí era esta sensación de, esta niña estaba en la misma que yo, estaba conectada conmigo de una manera muy, muy especial. O sea, de las cuatro hermanas, yo claramente siempre fui yo, no me identifiqué. Es como cuando uno habla de Sex and the City, ahora, como, no, yo no, ninguna de las otras tres me parecía lógica. Joe March era sí o sí para mí lo que yo quería hacer. Y claramente hay toda una historia de Joe March también que es muy contracultural de su época, que también me parece súper interesante pensando que es un libro basado en una época donde el único destino de las mujeres era casarse. Entonces, tener personajes, no solamente tener personajes que desafiaban el status quo del momento, sino que el simple hecho de que la historia de alguna forma se enfocara en las sensaciones, los sentimientos, los deseos de esas mujeres, fueran los que fueran, porque obviamente tenías hermanas que querían casarse, otras que tenían diferentes opciones. Para mí era una idea de, ok, hay diferentes tipos de mujeres. Me puedo identificar más con estas, pero estas otras también están. Entonces siento que para mí fue una piedra pivotal muy interesante de lo que después terminó siendo mi cercanía a las teorías feministas. La idea de estas mujeres son todas distintas, pero de partida todas se aman, se adoran, tienen diferentes objetivos en la vida y esto se transforma en algo que es hermoso. Y todas pueden de alguna forma ayudarse a conseguir sus objetivos. Eso para mí fue como mágico. Y después del tiempo, después que conversamos acerca de este tema, yo me acordé de otra cosa, una película, que para mí fue súper, hasta el día de hoy yo rayo la papa con esta película. No es una, a ver, la película fue una novela originalmente, escrita por una escritora que se llama, déjeme, tengo muy de memoria, es Iris Rainer Dart, se llama ella, y fue escrita para el cine por Mary Agnes Donoghue, que es una famosa escritora de cine. Fue dirigida por Gary Marshall, que igual es un director masculino. Pero sí o sí, la película tiene un toque, una visión femenina y feminista que me resultó siempre muy impactante, que la película se llama Beaches o Playas. Y en sí cuenta la Ah, historia. Es Yo muy la vi cuando era muy linda. chica, yo Es la vi así como en el 13 un día así ¿esa que son dos pasándola amigas rodando. o ¿Ah? no? ¿Una que son dos amigas o no? Son dos amigas. Y yo me acuerdo que ¿O la la vi de- cuando era muy Betty chica, Davis. así ponte 9 10 años, y la vi así como en el 13 después del horario prime, y me quedé pegada viendo esta película. Yo Y lloré. que claro, cuenta esta historia de estas dos amigas que se conocen cuando son chicas también y que no dejan de ser amigas hasta que son súper grandes, y no les voy a spoiler el final porque ¿para qué? Eh, pero claro, entonces para mí era súper Bellísima. impactante. Y aparte, de Hermosa. nuevo, me identificaba súper con Sissy Bloom, que era el personaje de la Bette Midler, que obviamente era una Sí, artista y Bethany. quería estar en el escenario, y era como yo era ella. Siempre era ella. Está la Bette Midler y la Barbara Hershey, que son estas dos amigas que son súper distintas entre sí, viven realidades súper diferentes, pero que no pierden su amistad hasta el final, hasta que todo sucede en la película. Y eso también me resultó súper impactante. Son historias como de mujeres que fueron un poco como definitorias en cómo yo entendía también Sí. estos mundos de mujeres, como yo Oye, Alo, compartía con otras. ¿tenemos comentario en el chat? Sí, gracias por recordarme, porque de hecho ahí tenemos varias. A ver, tenemos primero hashtag guión bajo CL, que nos dice: ¿la Pachamama también estará haciendo un quememos lo malo a fin de año con tanto incendio forestal? Puede ser, a esta altura del Ay, partido no me no. extrañaría nada, nada, nada. Y también
Ashtar nos contó historia de, porque hice la pregunta de historias contadas por una mujer que te han cambiado la vida, y ella nos dice, las historias que se me han fijado en la memoria, más que cambiar mi vida, son las de mi familia materna, hermanas, tías, la mayoría que formó familia joven con varios hijos y debieron hacerse cargo completamente solas porque sus parejas se arrancaron o vivían en el alcohol. Esa fuerza jamás la he visto tan fuerte y patente en historias de hombres o padres. ¿Para qué decir? O sea, hemos hablado del Entendemos. tema. Claro, Ujú. hemos hablado del tema. Ashtar también dice, el abanico de seda, todavía lloro con el final. Ujú. Ojo, y dice, si es de libros con los que he quedado choqueado mientras lo leía, al punto de tardar un día completo en leer un par de páginas, es el de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl. Su forma de contar la historia de las familias de los que murieron en el desastre de la central nuclear en el 86 es desgarrador, muy intenso. No cae en el morbo de los detalles escabrosos, sino en compartir lo que sintieron las parejas de todos quienes combatieron. Intenso. Vamos a ir a considerarlo ahí para futuro análisis de libros, así que vamos a estar anotando ahí. Gracias por las sugerencias. Ujú. Entonces, y tuvimos una gran ahí conversación sobre historias de mujeres. ¿Qué vamos a discutir hoy día, chiquilla? ¿De qué Un vamos a libro, conversar? pero Em, yo siento que este es un capítulo quizás muy emocional, o a lo mejor yo estoy así, pero hay una película de la cual vamos a hablar que se llama Ellas Hablan, que en inglés es Women Talking, y es una película dramática gringa lanzada el 2022 y reconocida como entre las 10 mejores del año, de ese año, y galardonada por el Oscar al mejor guión adaptado del 2023. Está escrita y dirigida por Sarah Polley, que ella al principio era como una actriz bien renombrada. Ay, tengo que hacer mención a esta película, a otra película, un paréntesis gigante. Ella actuó en una película que se llama Mr. Nobody, que es una película preciosa de las posibilidades de los caminos de elecciones en la vida y lo que ocurre con ello. Ya, cierro paréntesis, no tiene nada que ver con esto. Bueno, esta es directora, actriz, cantante, y se basa esta película en la novela homónima de una escritora llamada Miriam Tapes. La trama se inspira en un hecho real ocurrido el año 2009 en una colonia menonita en Bolivia. Aquí cabe mencionar también que la escritora tiene ascendencia, su madre tiene ascendencia menonita. Entonces es una historia Oh, como muy cercana. ujú. ¿Qué ocurre en esta comunidad? Hay mujeres y niñas que sufrieron violencia sistemática y abusos. Un ejemplo de este horror era que por las mañanas amanecían golpeadas y ensangrentadas, y los hombres de esta comunidad, en completa negación, les decían que esto lo inventaban, lo imaginaban. Y lo que es peor, madres e hijas en muchos casos terminaban embarazadas. Bueno, la película explora básicamente una especie de ucronía, porque dice como, se plantea como, ¿qué hubiesen hecho estas mujeres si hubieran tomado el control? Entonces, esta película está en un 90% ambientado en un granero, donde básicamente se realiza un debate entre estas mujeres que, siguiendo en el contexto, como son mujeres aisladas del mundo, viven como en un espacio donde se rechazan los avances tecnológicos y cualquier actualización de convención social. Están prohibidas de instruirse, no saben leer ni escribir. Entonces, el debate está súper limitado o quizás sesgado con una confrontación sumamente emocional y porque también falta cierta madurez intelectual. Bueno, y en un acto experimental de democracia, estas mujeres deciden realizar una votación y eligen tres opciones en confrontación a lo que ocurre con los hombres. Es como no hacer nada, quedarse y luchar o huir. Lo que resulta ser en un empate entre quedarse y huir. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre después? La película culmina en un escape. Y aunque la incertidumbre persiste, ya que es súper inusual que los hombres las dejen ir en este contexto,
las mujeres, al abandonar la comunidad, enfrentan temores peores, que es como la llamada como furia divina, o sea, ¿qué pasa? Como la incertidumbre de este nuevo mundo al cual van a llegar, si Dios las va a castigar, si existe un Dios, o si este Dios divino las va a guiar. Y evidentemente también experimentan como un temor, un miedo irrefutable a los hombres. Y también hay una incertidumbre sobre el destino que ocurrirá de sus hijos varones que dejaron atrás. Claro. Entonces, una película muy intensa, llena de emocionalidad, desde como la tristeza, la rabia, la impotencia. Y bueno, también tiene un sentido de feminismo, en particular con el respeto que existe y la conciencia arraigada de la libertad y bueno, la búsqueda del amor y, bueno, la equidad. Pero quedé así. No, o sea, yo creo que Todo quedamos eso. todos así. Todo. Es un final como agridulce, po, porque al final es como, sí, Sí. sabemos que están haciendo lo que necesitan hacer, están buscando una salida, pero ¿qué les depara después? Como, sí, es complejo. ¿Les Sí, presento al tiro el libro? Dale, Ok. porque después no. Nuestro a libro subirnos de el este ánimo. mes. Va a subir. Bueno, Bueno, el la ánimo verdad para es después que poder comentar esto. me Claro. encantaría tener Esto no noticias mejora. más alentadoras, pero No sé cuál mejora. mejora, sí Nuestro Sí, mejora. libro, mejora, ¿ves? sí. Mejora. Nuestro libro se llama El hombre prehistórico es también una mujer. La autora es Marilén Patou Matiz. Es un libro relativamente nuevo, es del año 2021 y lo ha presentado como la historia de la invisibilidad de las mujeres. Ahí lo está mostrando la Marce, ¿ve? Para que vea la tapa. En realidad, yo amé este libro. Para mí ha sido uno de los mejores libros que leímos este 2023. A ese nivel, me encantó porque el paseo que se da Marilén respecto a las distintas etapas me pareció sumamente interesante y respondió en parte a aquellas preguntas que yo me hacía desde niña. Por ejemplo, sabemos que la prehistoria es una ciencia joven, ella también lo manifiesta así en el libro, y indica que nace a mediados del año 2019, del siglo 2019, y que habla de esta segregación entre ambos sexos donde siempre se postuló en esa época que las mujeres, el género femenino en general, tenía una doble inferioridad. Por una parte, una inferioridad de origen divino y por otro lado, la inferioridad de la naturaleza. Es decir, que el cuerpo de la mujer estaba llamado a ser inferior respecto al cuerpo masculino. Incluso una parte del libro, ella también comenta que antiguamente se creía que el útero era un órgano que vagaba por todo el cuerpo Los y que griegos, por po. eso, claro, y que por eso a las mujeres le producían estos cambios inestables, nos hacía inestable emocionalmente e intelectualmente. También dice que nuestro cerebro pesaba tantos gramos menos que el cerebro masculino y que por tanto eso también nos hacía ser limitadas. En realidad, ella da todo un contexto desde arqueología, antropología, cultura, matriarcado, el otro término que usa es comunidades matrilineales. Matrilineales, exacto. ¿Sí? Habla también de las mujeres guerreras, de las divinidades, etcétera, porque hasta cierto punto siempre supimos, y también lo cita ella, de que Freud lo dijo, que la historia de las mujeres la ha contado los hombres. Entonces, obviamente, si cuentan la historia, van a contar lo que ellos percibían en ese momento. Y eso también es un punto muy interesante del libro, porque todos aquellos descubrimientos que se hicieron durante ese siglo, hablan de la percepción de la sociedad en ese contexto. Es decir, en ese contexto las mujeres estaban en la casa, eran protegidas, etcétera. Entonces se asumía que en la época de las cavernas las mujeres también pasaban por esta misma condición. Es decir, ahí tenemos al hombre, por ejemplo, el hombre cazador, el hombre fuerte, el actor del progreso, el creador, versus la mujer recolectora. Entonces, no siempre se asumió a que el género femenino eran mujeres débiles, que eran muy dependientes y muy pasivas. Entonces, era necesario que esta figura masculina pudiera
protegerla, alimentarla, etcétera. Incluso habla de que realmente la naturaleza humana o la fortaleza humana no va por el hecho de engendrar, de dar vida, sino de quitarla. Eso hace que el hombre sea más poderoso. Así que el libro desmitifica un montón de argumentos y al mismo tiempo entrega bases científicas para echar por tierra todas estas teorías. Así que a mí me pareció muy, muy interesante. Si pueden, cómprenlo, léanlo porque está muy, muy bueno. Y vean la película también, están por ahí Ah, en las por supuesto. plataformas, así que le echen un vistazo. Ujú. Pero sí, efectivamente, estas son las dos propuestas. Lo interesante, lo que nos llamó a como comentarles un poquito, es precisamente porque son dos mujeres hablando de historias de mujeres, hablando de, por un lado, lo que hace Marilyn, que es un poco la revisión de la historia que hemos aprendido desde que somos súper chicos en el colegio, donde hay una visión específica de qué es lo que era la mujer, qué es lo que era el hombre. O sea, yo tengo súper claro, no sé si ustedes, esta como caricatura clásica como del hombre prehistórico llevando el pelo a una mujer a la cueva, que es como súper la cosa más chauvinista del mundo, pero que era algo que se daba por sentado, como que la prehistoria era así y punto. Y que claro, al final de cuentas, darse cuenta, obviamente hay otras autoras también que hablan al respecto, pero darse cuenta de que finalmente esta ciencia, la ciencia histórica, la revisión de nuestra historia como humanidad, siempre ha estado desde la visión específica de la época en la cual estamos, entonces, o estuvimos. Y ahí es donde aparecen los prejuicios y las maneras específicas en las cuales los hombres y las mujeres han sido como particionados un poco en la realidad y que se ha aplicado en explicar todo lo que se ha encontrado. Entendiendo que todo lo que se ha encontrado del pasado, la arqueología, la antropología, como decíamos antes, son cosas que han tenido que ser interpretadas y de alguna forma analizadas para ser explicadas para nuestras épocas. Entonces siempre ha habido un filtro ahí. Y si quitamos ese filtro, ¿qué sucede? Que Mm, es la historia de las mujeres cuando le sacamos el filtro de un hombre definiendo lo que una mujer era en el pasado. Y por otro lado, lo que precisamente nos muestra la película es esta elucubración, esta historia de mujeres haciéndose cargo de su propia vida, de su propia seguridad, y es una historia que es 100% pensada desde la lógica de una mujer analizando, pensando, meditando, poniéndose de acuerdo. Una de las cosas que me parece notable de la película es precisamente eso, que no vemos una idea idealista de lo que las mujeres son, sino que vemos que son personas independientes con problemas independientes y con conceptos de de lo bueno y lo malo que son distintos. mm. El coordinar esas cosas es lo mágico al final. ¿Qué opinan Sí, ustedes? sí, opino como tú, pero ahora que todas dijeron como, no, si esto sí mejora, y yo hice como sí. Porque con el libro versus la película, oh, yo no sé, a mí me gusta mucho el libro, igual que a la Gigi, que pegada, me acuerdo que le dije a mi mamá como tenéis que leer esto, pegar, pero, pero no encuentro que mejore, porque, ¿Qué o pasa? sea, me pasó como esos clics que te caen en la cabeza, como esto era súper obvio hasta que alguien lo escribe, sin quitarle el respeto a esta señora que ha estudiado una vida para escribirlo, pero es Por como, supuesto. claro, se estudió en el 1800, en el 1900, cómo era la gente, obvio que lo hicieron desde esa perspectiva, como no se nos ocurrió antes, pero no me parece tan alentador, me parece alentador en un punto de partida, pero para que todo el mundo lea este libro y lo analicemos una vida, para que haya un cambio, dos vidas más, y ya sabemos lo duro que es sacar el patriarcado de nosotras mismas y sacar 200 años de historia del patriarcado de la prehistoria, ¡guau! Me parece desalentador y me parece que se marcan cosas cotidianas muy pequeñas que no vemos. Como a mí me llegan muchas alumnas al estudio Pilates o conversaciones con amigas hasta el día de hoy que de repente dicen como, no, yo no voy a entrenar porque eso no es de mujer, o voy a hacer ejercicios donde no se me marque la musculatura porque me da asco, he escuchado la palabra, me da asco ver músculos en mujeres. Pero eso con hombre da lo mismo, porque un hombre siempre da lo mismo, si se le marca el six-pack o están guatones de chela o lo que sea, no, sin hablar como menospreciando un cuerpo, pero las mujeres es asqueroso que se nos marque un músculo, cuando en realidad es funcional, necesitamos fuerza, se sabe hoy en día que las hormonas cambian y para la menopausia necesitamos músculo, etcétera. Y yo estoy segura que eso viene desde ahí.
como desde creer que desde la caverna el hombre era el que hacía todo y la mujer solo era recolector, es como así se quedaba en la cueva meneando la olla. Entonces me desalienta, lo Pero encuentro a terrible. mí, yo Es te un encuentro toda la desaliento razón. como a nuestras generaciones. Pero imagínate que esto se imparta desde como las niñas, ¿cachai? Como que Como literatura escolar. Ahí sí me da Claro, esperanza, claro. pero ya no hay esperanza para mí o para ustedes. O sea, para nosotras, nuestras ya estamos claro. es como un No. futuro. Yo siempre digo, Pero hay mucha como, gente que ya tiene que nacer de nuevo, sí, eso es un hecho. No, no. sí, sí. Sí. Pero ya el Pero hecho, por más ejemplo, de que haya 400 años más. claro, pero y el hecho, por ejemplo, de que tengamos una vertiente de la antropología, por ejemplo, que efectivamente está hablando sobre esta reconfiguración feminista de la historia, o sea, no sé, tal vez no sé si los niños, niñas que están estudiando ahora lo están aprendiendo, pero tal vez en 10 años más sea parte de, o sea, es un poco, siento lo que, o sea, por un lado, para mí siempre es como alentador pensar en que se nos cayó la teja, por decirlo en chileno Sí, de que, sí, o si, lo que sé, lo obvio ya no lo damos por obvio. Entonces Ujú. ya claro. lo cuidamos. Entonces ya, por ejemplo, puede ser que una profesora de historia se preocupe efectivamente de hablar de esto. Ya, pongámoslo de que esto ya es algo que está sucediendo en la academia. Entonces, efectivamente, yo me imagino las escuelas, espero, cruz los dedos, de que las escuelas de antropología en Chile, por ejemplo, estén hablando o hay un par de cátedras o algún profesor o profesora que se encargue como un poco de hablemos de esto y que se hable y que sea algo que efectivamente permee, pues, finalmente, y que, claro, no va a caer para nosotros porque finalmente ya estamos del otro lado más o menos, pero que, por ejemplo, quienes salgan ahora a hacer estudios antropológicos efectivamente tengan una manera de decir, sabes que vamos a sacar esta como línea de pensamiento y vamos a transformarlo en otra cosa. O vamos Mm. a pensar de nuevo en esto que encontremos de las culturas que conocemos. Imagínense qué pasaría si nos pusiéramos a estudiar las culturas chilenas, precolombinas, por ejemplo. Mira, yo creo que... Uy, ¿se fue el audio? ¿Está bien? ¿No? No, Te no sé. escuchamos. No escuché justo el final de la ALO. Yo creo que, bueno, como el libro es relativamente nuevo, hay más información, claramente, pero siento que, por ejemplo, para nosotros, como dice la Cata, está medio perdido en realidad. Esperemos que en las futuras generaciones estos temas sean resueltos o sean correctamente abordados, pero creo que tiene que pasar mucho tiempo para que se vea el cambio porque sabemos que los textos están elaborados desde el Ministerio de Educación, todo material y toda información tiene que ser validada, entonces creo que es una pelea larga, no veo que prontamente esto pueda cambiar. Respecto al libro y la película, tengo que decir que en ambos casos, para mí, esto es una opinión personal, se trabaja mucho sobre el estereotipo porque por una parte en la película tenemos el estereotipo de la mujer sumisa, la mujer que está llana a arreglar las cosas por la buena, a no hacer grandes aspavientos o no tener un problema en el hogar. Prueba de ello es cuando se pone a discutir el marido ebrio con la señora y la señora se le van un par de cosas, pero finalmente aplaca todo para volver. Entonces, creo que juegan mucho con el estereotipo de ese lado de la sumisión. Y creo que también el libro, en todo el libro estamos hablando de los estereotipos de que las mujeres, por ejemplo, de que corrijo, de las osamentas, aquellas tumbas que fueron encontradas, sobre todo las tumbas que tenían caballos, armas, flechas, no, siempre se asoció a que era la tumba de un hombre, sin embargo eran tumbas de mujeres cazadoras, etcétera. Entonces siempre se ha trabajado sobre el estereotipo, nosotros por A o por B siempre estamos sometidos al estereotipo, incluso hoy. Entonces, tanto el libro como la película reflejan muy bien esa línea. Ujú. Tenemos comentarios, tenemos un Sí, súper ahí comentario están, de Ashtar. sí. O sea, en las de Ashtar, por aquí tenemos varios. Porque tenemos Mariamki que dice, la acción del rapto en sí está en el imaginario construido, incluso en ciertas culturas en el momento nupcial es tradición.
Ashtar-CL dice, recordé hace algunos años cuando se habló de unas figuras de cerámica o algo así, en un descubrimiento arqueológico que durante años los arqueólogos hombres habían catalogado o clasificado como representaciones de dioses o similares, que al final una arqueóloga descifró el misterio y eran simplemente muñecas para jugar. Aquí yo voy a hacer un comentario que precisamente tiene que ver con antropología del libro, y lo he visto en otros lados, de algo que me pareció súper como, como el alcachofazo que decíamos antes, como lo que decía, ¿cómo no? Lo obvio no me di cuenta, que era también una antropóloga que tenía una teoría que era súper como obvia, de verdad que lo encontraba demasiado como nadie se le ocurrió, porque no estamos súper acostumbrados a ver a las Venus de la prehistoria, si lo piensan, estas figuras clásicas que son como muy anchas de caderas, muy anchas de pechos, y que siempre se ha hablado, no, son símbolo de la fecundidad, y esto como que hay toda una estrategia de cómo interpretamos este tipo de figuras. Y cada vez que la encontramos en diversos tipos de culturas, la interpretan de la misma manera. Y esta investigadora, recuerdo que lo dijo y para mí fue como el meme, que era como, ¿qué pasa si estas figuras en realidad son esculpidas por mujeres y son autorretratos? Que Mm. si tú te miras hacia abajo, tú ves más ancha la parte central de tu cuerpo y más angosta las partes que son como hacia afuera, digamos, las piernas, las cabezas. Y es como, obvio, o sea, podría ser claramente una mujer normal y corriente haciéndose una escultura de sí misma, pero simplemente desde la perspectiva de qué paso si yo miro mi cuerpo. Y era Ujú. como la obviedad Interesante. absoluta. Sí, muy Era como, interesante. Oye, respecto al comentario de Ashtar, en el capítulo 3 hay más información respecto a lo que dices. Así que léanse ese libro, es más, buenísimo. con mayor razón tienen que leerlo. De hecho, una de las cosas que les queríamos preguntar al público que está aquí escuchándonos y escribiéndonos, participen nomás, aquí leemos todo y recuerden que aquí todo vale, con respeto, siempre por supuesto, pero Estoy es seguro. es un espacio seguro, pero sí, una de las cosas que estuvimos conversando acerca de cómo precisamente las voces de las mujeres terminan siendo acalladas es la idea del mansplaining. El famoso mansplaining, este término que habla acerca de cuando un hombre de alguna forma busca explicarle a una mujer algo que evidentemente una mujer sí sabe y que está demostrando que lo sabe, pero el hombre asume que porque él es del sexo masculino, tiene ciertas como no sé, facilidades para el tema. Y obviamente si ustedes se meten a buscar mansplaining van a encontrar un montón de ejemplos muy ridículos de hombres explicándole a autoras de papers específicos acerca de lo que dice su propio paper y cosas de ese tipo que son como voladuras de cabeza que uno dice, ¿cómo se les ocurre? Pero De cosas corporales, así como ¿por qué te duele la pechuga a un hombre? claro, Así. explicándote a ti el dolor menstrual, también lo he visto. Claro, sí. Em, entonces, una de las cosas que nos preguntábamos es si a ustedes les han hecho mansplaining, si en algún momento a las personas aquí que están aquí de género femenino les han hecho mansplaining o si son de género masculino, si han visto mansplaining en alguna parte, algún mansplaining que les llame la atención, porque efectivamente decíamos, eso es una micro versión de esta idea de cómo la versión de las mujeres siempre se acalla o se considera, se minimiza en relación a la versión de un hombre de los hechos. Esto, por supuesto, tiene un montón de vertientes, o sea, imagínense, recién ahora hay toda una legislación en relación, por ejemplo, a los abusos, por ejemplo. Antiguamente, si lo piensan incluso en en lo que implicaba lo popular, lo coloquial, la versión de una mujer antes del Me Too, de toda esta campaña del Me Too, era súper puesta en duda. O sea, si una mujer denunciaba lo que fuera, algo habrá hecho. Cómo iba vestida. De alguna forma se invalida el registro, la voz, la historia que se cuenta, que cuenta una mujer, y se le da preferencia a lo que el hombre define de esa misma situación. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado eso, un mansplaining. Les dejamos ahí la pregunta, porque esa es una versión súper concreta del tema que estamos hablando, de cómo las mujeres, de alguna forma, la historia de una mujer se acalla o simplemente se neutraliza si es que hay una versión masculina del asunto. Ujú. ¿Les ha pasado a ustedes, chiquillos, alguna vez? Sí, mucho, pero creo que ni siquiera creo que vale la pena decir ejemplos porque es como lo Sí. cotidiano y además lo triste también es que uno presencia como lo ven, se ve en otras mujeres. Pero creo que en el momento actual es como cómo enfrentarlo y es porque es complejo
porque Ujú. puede venir de una, no sé, de una intención de sobreprotección del otro hasta condescendencia y el menosprecio. Cuando es menosprecio es súper tácito y uno se da cuenta al tiro, pero cuando es las otras cosas que son como hasta de amigos, que a lo mejor ni siquiera por cultura lo están haciendo contigo, Sin Claro. querer, como, creo que, claro, creo que es súper difícil también como reconocer las intenciones detrás de esas explicaciones, porque ahí está como el desafío, decir, ok, eh, como que hay que estar consciente de esa dinámica y qué puede hacer uno al respecto, como abogar por una comunicación respetuosa y equitativa, ¿cachai? Como, porque si no, es como el que se enoja pierde y por otro lado, como que es súper frustrante y es como que uno tiene que accionar hacia ese punto, a eso es lo que me refiero, es como, ya, estoy en esta situación. ¿Me enojo? No. ¿Tengo que accionar? Perfecto. Tengo que, no sé, me carga esta palabra, pero aleccionar de cierta forma para decir, lo que estás haciendo está mal. ¿Cachai? Como diferéncialo. Pero yo lo haría únicamente con la gente que me está sobreprotegiendo o es condescendiente, porque el menosprecio es con como, cariño. A mí claro. me pasa que, bueno, por mi profesión me ha tocado trabajar en ambientes que son principalmente masculinos. Y ya eso ha sido pan de cada día el mansplaining. Oh, o sea, una cosa impresionante. La lata es que si cualquiera que sea la reacción, eventualmente voy a hacer un estereotipo. Es decir, Es verdad. si me molesto, si me molesto y digo, a ver, disculpa, me estás tratando de enseñar cómo hacer mi trabajo, me van a decir que soy una histérica, Porque que soy obviamente tu un... útero está Por eso está volando el por... desafío de saber cómo comunicarte, ¿cachai? Exactamente, pero independiente, ¿eh? Independiente, porque el otro basta sentirse medianamente sacado de esta situación de poder, porque obviamente cuando alguien te quiere enseñar algo que tú ya sabes, principalmente ese alguien es hombre, él se siente en una situación de poder. Entonces, si tú tratas de bajarlo, esa situación de poder, no, ni siquiera usando algún tipo de fuerza, enojo, mala palabra, etcétera, no, pero basta con que tú lo bajes de ese pedestal en el que crees estar para que el otro se sienta agredido. Entonces, no necesitas hacer grandes aspavientos para hacer sentir tu molestia, uno, pero tampoco necesitas que el otro lo entienda de la misma forma. Entonces, puede decir, ay, ya, está bien tus días. Ah, ya, bueno, ya, yo solamente quería ayudar, pero a ti no se te puede decir nada. ¿Te Igual fijas? Entonces, eso es es minimizar nomás, bastante po. fuerte. Si al final de Claro, cuentas es minimizarlo. totalmente, Es un totalmente. poco lo mismo que hablaba la Marcia sobre la película, porque ahí ocupaste, claro, esta idea de que los hombres negaban un poco la versión de las mujeres haciendo, y ahí podemos hablar de otro término que también es súper asociado a los micromachismos que hablamos, que es el gaslighting. La idea de cuando alguien simplemente como que ignora tu versión de la historia. Mm. Voy a evadir, como Exacto. te pegan el... Sí. Oye, igual después de que hablamos de esto antes en privado, como que también encontré igual que la Marci que era muy repetitivo para que contar historias de todas las veces que a uno le han hecho esto, desde, no, para mí, impopular, quizás lo que voy a decir, para mí como Espacio la macho seguro. explicación más grande de la historia para hacia las mujeres, aparte de todo esto que ya vimos en el libro, es la religión, e incluso, y esto es más impopular hoy en día, porque mucha gente hoy en día critica las religiones, pero sí estamos muy de acuerdo en lo espiritual. Yo creo que eso también es una muy macho explicación, lo espiritual. Pero eso es más difícil de ahondar y puede ser más controversial, porque por muchos años las religiones nos han dicho cómo tenemos que ser, lo que tenemos que, todo lo que ya sabemos. Los Y dogmas. siempre está, ¿por qué incluyo la espiritualidad? Porque sea cual sea, porque está lleno de gente, yo creo a mi manera, o lo mío es más como de trascender, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de espiritualidades. Considero que son igual de dañinas para nosotras. Soy muy desde una visión que yo soy bastante atea. O sea, podré creer un 1% del año en algo. Eh, en que la mayoría está pensando en algo más, algo después. Las grandes religiones son que esta vida a veces no vale porque importa lo que viene después, en el cielo. Y la espiritual muchas veces por la siguiente vida que vamos a vivir, en la reencarnación, o porque hay que trascender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no estamos preocupados de nuestro presente. Mm. Como que siempre estamos pensando en lo que viene después para ser maravillosas y gloriosas en un paraíso, en, no sé, la luz divina,
Y para mí eso es solo para que destaquen los hombres aquí en la Tierra. De hecho, Como ahí calza mucho con mientras el... nosotros nos estamos preocupando de elevarnos, los locos están dominando el mundo en el que vivimos. Y yo encuentro que eso es para evadirnos. Como evadirnos de una forma en que nos convencemos, las mujeres nos autoconvencemos que nos tenemos que quedar en la casa meditando o rezando, depende de la que creáis. Y ellos salen a hacer las cosas importantes. Entonces, para mí el mansplaining más grande de la historia es la religión y la espiritualidad. Bueno, Mariamsky también puso algo parecido en los comentarios, porque dice, me lleva a pensar que el mansplaining existe desde los textos religiosos, ¿viste? No eres la única pensando en eso. Claro. Por eso dije, es más popular decir que las religiones, pero yo ahondo más aún como en esto de siempre estar pensando en el después y Las no en el tradiciones ahora. espirituales, podría decir. No, y como en el crecer y siempre pensar en el crecer en vez de pensar como, oye, estamos aquí, tenemos esta herramienta, hagamos esto, hagamos algo. Y eso. Ese Ujú. fue mi análisis de esta semana respecto a nuestro libro y la película, que también está ligado con esto de la religión. Incluso lo pienso con las diosas, porque es como que nos sentimos en un momento como, wow, podemos hablar sobre las diosas y todo. Pero para mí igual es lo mismo, esto de la deidad y todo. Entonces digo, como, me gusta más lo que dijiste tú, Alo, como lo del autorretrato, como eso. Sí, pues que aparte, bueno, esto también es algo que en algún momento les comentaba a ustedes, si se acuerdan, la idea de que también dentro de esto como estudio, precisamente desde lo antropológico, etcétera, está toda esta visión de que las diosas en general tienen relación con la fertilidad y con la tierra y con todo este asunto y que hay también toda una tendencia dentro de todas estas cosas que hemos estado hablando, que es como también tenemos que descartar un poco esa teoría, no necesariamente porque sea una diosa en una cierta o cultura necesariamente tiene que ver con aspectos femeninos, digamos, como que existen diosas relacionadas con la guerra, con la violencia, con la muerte, con lo otro. Una de las cosas interesantes de darse una vuelta como a nivel como de las diversas mitologías de diversas culturas, es darse cuenta de que las figuras femeninas se asocian a mucho más de lo que creemos, que tiene que ver también con lo que dice el libro, como que las mujeres no solamente tenían un papel específico en la cultura, sino que eran multitasking, eran igual de multitasking que la que somos ahora, como que podían Claro. trabajar en diferentes asuntos, en distintos aspectos de sus propias sociedades. Y las diosas también representan eso, porque tendemos a pensar eso, a veces nos pasa desde la espiritualidad, de todas estas tradiciones, de que, eh, bueno, yo aquí voy a decir algo polémico, lo siento. Bueno, ustedes se lo saben porque yo lo he dicho con ustedes en la privacidad, pero lo voy a decir en público, que yo no comulgo mucho con el asunto de la diosa en general, como que yo sé que en mi como línea de trabajo el concepto de la diosa es súper como común, la idea de sentirse diosa y encuentra tu diosa y etcétera, como que para mí no funciona mucho, porque siento que encontrar la diosa o cuando uno habla de la diosa, como que precisamente se va a esos estereotipos súper específicos de diosas que tienen que ver con la belleza, tienen que ver con la sensualidad, con lo erótico, etcétera, que existen, obvio, pero finalmente el papel de lo femenino en los panteones también es súper amplio. El otro día que comentábamos de Cali, por ejemplo, o sea, si yo hiciera algo con Cali, Cali no es ni bella, no es una diosa pacífica, benevolente, que le entrega paz y amor, les traigo paz, les traigo amor, como el señor Burns a su cultura. Al Esto, contrario, es una diosa súper compleja, súper hacia la violencia, hacia la destrucción. Una de las diosas que yo descubrí haciendo una pieza hace un tiempo atrás, que era la Tlazolteotl, también la amo, que es una diosa mexica, que es una diosa que sí está relacionada con la menstruación y con algunos aspectos que sí se consideran como dentro de la fisonomía femenina, pero es una diosa muy bipolar. Y la amo por eso, porque es una diosa que se relaciona con lo erótico, de hecho era la patrona como de las trabajadoras del sexo en la cultura mexica, pero a su vez era como que la que le daba el deseo a los hombres, pero la que le castigaba el deseo a los hombres. Era como te doy, pero te voy a castigar porque te lo di, porque te rendiste lo que te di. Entonces es una súper bipolar diosa y yo decía, esto es fascinante, porque era como esa dualidad entre una diosa que es terrible, pero que representa el deseo al mismo tiempo. Lo encontraba de una complejidad que era muy bonita, muy interesante. Y yo creo que también nos tenemos que dar esa vuelta en lo que hablábamos de reconstruir un poco nuestras ideas acerca de lo femenino, de el papel del femenino en la cultura, de, ok, cómo se representaba en esos niveles también, po? ¿Por qué, Oye, no sé, pero por qué pensamos la Virgen María como la Virgen María, por ejemplo?
pensando Yo en encuentro otra que es cosa. genial que se visibilice, o sea, la conocemos, existe, etcétera. Pero hay otras culturas en que no, pues es más bien negado. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando fui a Isla de Pascua, que mi papá quería conocer los Moai, etcétera, ok, recorrimos todo. No, yo me acuerdo que esta historia se las conté. em, pero nos fuimos al museo, el que está ahí cerquita de la playa, y empecé a buscar eh, Moais femeninos. Y hay dos en todo el museo, que son unas figuritas así. Son muy pequeñas y prácticamente pasan desapercibidas. Así que después de leer un poco de historia, que no era nada, me fui al mercado a tratar de obtener una réplica de estas imágenes. Entonces estaba conversando con una de las locatarias y le pregunté, vi en el museo, etcétera, una figura de un maíz femenino, etcétera. ¿Vende? No, me dice, no, no se venden, no, no existen. Entonces fue como, pero ¿por qué no? Si era hermosa, ¿cómo no, no lo van a pedir los turistas? Y me dice, no, porque son hombres. Pero ¿cachai? Ahí Entonces, siento que hay como esa lectura que al final tiene que ver con como ver la historia desde esa misma perspectiva, porque cómo entonces de repente cambió la tradición Rapa Nui con respecto a las mujeres desde esa exacto, época hasta ahora, ¿cachai? exacto. Cómo influyó, por darte un ejemplo que a mí me parece súper relevante también, y hay toda una tradición, por ejemplo, o sea, ahora hay como un redescubrimiento como de la tradición de la diversidad sexual y genérica en los mapuches, por ejemplo, en los pueblos mapuches, como gente que se ha puesto a estudiar precisamente, las personas que tenían doble alma y que pasan muchas culturas también, en México, en Canadá, en distintas culturas aborígenes. Y hay toda también una estructura del otro lado en que tiene que ver mucho con cómo fueron colonizados los mapuches en algún momento por la tradición cristiana, que se niega a escuchar esas versiones, po. Que es como, no, 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 eso no jamás, eso no es mapuche, no es mapuche, no es mapuche, y es como, lo es, pero el punto es que hay toda una como transformación de la manera en que la tradición se ve, que tiene que ver con la colonización y con lo que te dijeron que estaba bien y estaba mal. Entonces ahí es donde decimos un poco también lo que decías tú, Cata, o sea, ¿dónde terminamos de deconstruirnos? ¿En qué Lo que punto? pasa es que yo encuentro que la parte religiosa y espiritual es una forma de no dominarnos de una forma tan inteligente, es Sí, más inteligente que cualquiera, porque en algún momento nos vamos a liberar de la opresión, de la fuerza, vamos a exigir el voto, vamos a salir a quemarlo todo. De todo lo material y toda la violencia física podemos liberarnos, pero de la violencia espiritual es una forma muy complejo. inteligente de dominación, porque por algo existe la secta, o sea, en lo humano funciona para todos los géneros, pero Sí, de forma patriarcal es, nos envenenaron, pero yo encuentro, y lo digo así, con ese término, envenenaron por mucho tiempo, porque esto es algo que nos conflictúa entre nosotras, claro. nos pone entre nosotras a discutir sobre el tema y a defender ciertas cosas, y a defender estos sistemas patriarcales religiosos o espirituales y todas las religiones y creencias religiosas y sectas, la mayoría han sido creadas por hombres y mantienen jerarquía masculina. Entonces, y nosotras defendemos eso. Entonces, salir de ahí es muy difícil y de eso se Es trata la muy película en el fondo. Po. Sí, Y pues, o ella sea, sale porque de ahí, pero ¿quién es lidian con su criticada? La que fe. quiere salir de ahí, la más violenta, la que se da cuenta de todo, es súper criticada. O sea, aunque todas la acompañen, súper apuntada con el dedo. Entonces, en el momento que tú te sales del sistema religioso y espiritual, eres súper mal vista. O sea, a mí de chica me han dicho como, ¿pero cómo? De muy chica. Entonces, yo encuentro que este ha sido el envenenamiento más difícil que nos va a costar mucho sacarnos de encima. Sí, pues, de hecho, me acordé mucho porque en la película uno de los puntos que, claro, la religión es súper importante porque finalmente para ese grupo de mujeres la religión es como una parte fundamental de su propio carácter, por decir así. Entonces, lo complejo y lo que te va mostrando es que hay gente que de alguna forma se tiene que forzar a cambiar su propia visión de Dios, porque tiene Claro, que hacerlo, po, porque de hecho ¿quién hay una eres tú? discusión. ¿Quién es esta?
Claro, como hay una que ya no, discusión que tienen entre ellas, que es eso, o sea, como, ¿acaso es este Dios el que permite que nos hagan esto? Entonces tienen que empezar a reconfigurar su propia versión de lo que Dios quiere para ellas o el destino que les tiene Dios escrito. ¿Confían en Dios? ¿No confían en Dios? Es súper complejo. Vean la película, por favor. Por Es mientras por que, voy a otro lado, también, es lo único que te podía agarrar, claro, po, como de esta vida de mierda que nos toca, o sea, te toca ser claro, mamá, te toca criar hijos, te toca trabajar, te toca un montón de cosas en la vida que ya sabemos lo que significa ser mujer, de que me agarro de algo espiritual para voy a leer un sobrevivir. poco también los comentarios, porque aquí también Mariamsky, gracias por participar, ahí he estado súper activa, maravilloso, dice, la Cali es como la mamá en modo brígida o la mamá destructiva. Y Ashtar-CL dice, ¿cuándo superaremos la imagen de Dios, comillas, como el viejito de túnica blanca, barbudo y de sandalias? No lo sabemos. Esperemos que en algún momento, pero no sé si, como decíamos, no sé si existe, si lo veremos Ojalá nosotros. pronto. Otra bueno, pregunta que quería bueno, tirar por tenía ahí. esa Ah, imagen perdón. en internet que muestran como cómo hubiese sido, quién es el verdadero, y era, no sé, po, casi como de África subsahariana, ¿caché? Como, qué ver, po. Claro. Claro, po. Otra pregunta que quería dejarles a ustedes que están mirando y que las vamos a ir discutiendo también es si en el ámbito en que ustedes están, gato, 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 en el ámbito en que ustedes están, ¿es acaso más validada la voz de un hombre que de una mujer? Yo sé que ya, lo obvio, pero hablemos de ello, po. Sí, po. Hablemos de cómo, de nuevo, Sí, la voz de una mujer es minimizada, es silenciada. o sea, yo creo que es un hecho tácito, que es irrefutable, pero básicamente tiene que ver por una cosa de mayoría numérica y la falta de diversidad de género. Cuando estáis en un espacio como ese, que es muy usual, sobre todo como en pegas que hemos tenido tradicionales, que la Gigi y yo, em, no hay una promoción de la diversidad y estamos hablando de diversidad de género nomás, no estamos hablando de grandes diversidades. So, si no se garantiza como esas otras voces, y ya hablando independiente del género, que sean, no sé, pues validadas, valoradas, no hay una conciencia y un esfuerzo por el otro. Entonces, obvio que están más validados los hombres, pues como, lo peor de todo, que es como una obviedad, porque son la mayoría en esos contextos. Y porque no les interesa que exista diversidad, porque claramente tienen el poder y es como es algo que no se rompe, como no hay cómo se rompa, así eso es lo peor de Claro, todo. porque también tienen, está esta visión instalada, pues, de que finalmente la opinión de la mujer, en este caso, también tiene menos valía, pues. Entonces, Claro, porque ¿qué gano con eso? Es prácticamente, ¿cachai? Como lo claro. práctico, practicidad absoluta. Y porque vivimos en una sociedad que no considera la comunidad, pues. Y en tu caso, Gigi, ¿cómo ha sido? Porque ustedes dos tienen pegas que son más bien masculinas, po, o tienen como un contexto más bien masculino. Sí, en realidad, ¿qué puedo decir? Tal cual como lo dijo la Marce. Me ha tocado varios casos. Me ha tocado, por ejemplo, en general es más difícil, creo yo, para las mujeres, porque precisamente tienes que abrirte paso a codazos. Y cuando uno no es de codazos, probablemente no va a poder abrir paso. Esa es la realidad. ¿De qué va a depender? De tu superior, de tu jefe, por ejemplo. Entonces, si tienes una jefa mujer, es probable que ella potencie al resto de su grupo, pero a veces pasa también con el caso de los hombres. Yo creo haber tenido ambos casos y tuve también buenos jefes. O sea, tengo que decir que mi último jefe en CGE fue una persona que yo lo recuerdo con mucho cariño porque me impulsó de muchas formas. Quizás no me ayudó a obtener promociones, pero dedicó tiempo para apoyarme, entonces, para escucharme incluso cuando tenía ahí una que otra dificultad. Entonces, es un tema difícil porque dentro de las ingenierías, por ejemplo, o de las empresas que se dedican a temas que son exclusivamente o preferentemente de hombres, es muy difícil que las mujeres alcancen grados de poder. Y lo sigo viendo en las empresas donde trabajé, siguen existiendo la misma cantidad de hombres, los cargos de directivos están ocupados por hombres, etcétera. Pero de un tiempo a esta parte yo trabajo en mi propia empresa y ahora
yo tengo la voz y el voto, o sea, soy la ley. Tú eres la the Yo boss, the mando big boss. aquí. Entonces al final tengo que, como no me gusta abrirme a codazo, voy a abrir un camino especial para mí. Y ese camino ha sido trabajar en mi propia empresa y invertir en mi propia idea. Así que me ha servido, pero es un camino muy difícil. Y pues Sí, también hay otras corrientes como que son más humanistas dentro de como de la gestión de proyectos, que podríamos decir. Y esa está enfocada como en algo como mucho más matricial, mucho menos jerárquico. Y ujú. ahí hay un lugar, como un camino de esperanza, una lucecita, en que sí hay mucha gente que cree que puede llegar a, desde un punto de vista, no sé, pues, desde otro tipo de fundamentos, como decir, como un equipo humano que tiene confianza, que colabora entre sí, que todos son iguales, puede llegar a ser más productivo, puede llegar a ser una empresa más exitosa. Entonces, desde otro tipo de fundamentos que hace que todos ganemos, desde ese punto de vista se puede llegar a la humanidad, pero te tenéis que dar la vuelta completa, no desde el fundamento que nosotros tenemos, ¿cachai? Como la real humanidad, pues, bueno. Sí. Entonces, pero eso yo creo que es un lado luminoso en el que yo he trabajado eh, y que creo todavía, pero a lo mejor en ciertos aspectos cuesta más que otros. Es que me acordé mucho con lo que ustedes decían, pensando en que ustedes, insisto, vienen de ingeniería y por lo tanto que son mundos que son súper masculinos. Justo lo que comentaba y tú, Gigi, sobre cómo un jefe, por ejemplo, comanda. Porque una de las cosas muy típicas que uno ve son como el concepto de estilos de liderazgo. Claro, O sea, tú ves incluso personas que están en grados de poder que son de género femenino, pero que tienen estilos de liderazgo que son masculinos. Entonces, por ejemplo, no sé, pensar en la Margaret Thatcher, por ejemplo, que era absolutamente un estilo masculino de mandato, por todos lados. A pesar de que era una mujer y se vestía muy elegante como mujer, como que nunca abandonaba su identidad femenina, pero era muy masculina para todo. dirigir un país. O al mismo tiempo, pensando en Queen Bachelet, ¿cierto? La que tenemos al lado aquí, que ella misma siempre, de alguna forma, siempre ha hablado acerca de que como ella tenía un estilo que era más matriarcal, por decir así, de comandar un país, de manejar todo lo que implicaba Chile, ¿cuántas críticas tuvo? O sea, las críticas eran críticas que llegaban a ser ridículas, o sea, teníamos portadas de ella en traje de baño cuando estaba en la playa y era como, ¿por qué llegamos a ese punto? Y es como la crítica a una persona por tener una manera de hacer su trabajo, pero que es femenina, digamos. Y también se le invalida, digamos, como que esa voz también se invalida. Incluso pensaba, si fuera un hombre desde esa perspectiva, tal vez también se le invalidaría su estilo de liderazgo por ser más femenino que masculino. Es que quizá ahí se rompe paradigma porque siendo hombre se le escucha más. Claro, Claro, como, ¡ay, qué bacán que le es experimento. distinto! Claro, es como Y el no experimento. Y ahí, hay que perdón, buscar aliados, ¿cachai? y ahí, por ejemplo, creo que nos tiramos Estamos precisamente porque nosotras. quería, exacto, porque para contarle un poco, porque tanto Gigi como Marce vienen de profesiones más masculinas, pero Kate y yo venimos de profesiones que son mucho más femeninas, más artísticas y que están Claro. asociadas con el cuerpo. Entonces, ahí funciona al revés un poco. Entonces, la experiencia de cómo se valida más una voz masculina o de una femenina se entiende distinto. Cata, cuenta. Yo encuentro que al revés de lo que dijo la Marce, como son menos, los pescan más. Ese es el resumen de todo y maravilloso. Da lo mismo como lo hagan, y esto es terrible de decir, porque da lo mismo si lo hacen bien o si lo hacen mal, y que lata para el que lo hace muy bien, van a ser endiosados igual. Mm. Me pasó en las dos danzas que practiqué, que fue como la occidental contemporánea en la universidad y a la que me dedico yo, que es del mundo del Medio Oriente. De la universidad, que tú también estudiaste ahí, a lo yo estuve menos tiempo, lo que comentábamos la otra vez era algo tangible, pagaban menos. No es que a mí eso me marcó la vida, porque la universidad es cara, universidad privada, estudiamos en el ARSI, eh, no sé, era brutal, valía como 4 millones y ellos pagaban 2,5. O sea, yo estaba que me ponía un plátano como la chijat y una cosa para que pagar menos, porque a mí me pagaba mi papá al principio y yo, o sea, tuve becas, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo me las cortaba para poder pagar 2 millones menos, no sé. De verdad pago 2 millones más por uno por cada pechuga, pensaba, no sé, una cosa así, Pero ¿cuál era la justificación? Es que para son estimular menos, entonces hay que la incentivar que se integración, porque metan. los hombres que quieran estudiar danza, o sea, al final de cuentas tiene que ver con los mismos fenómenos. Finalmente, la idea de si un Ujú. hombre quiere estudiar danza y tiene todo este juicio social, cultural por querer estudiar Estereotipos, porque antes una como carrera que, claro, femenina, que al menos tenga como ese
extra de, ok, tú tienes un descuento por tener pene, básicamente. Entonces, Sí, claro, pero estaba eso y está este asunto de como, que es un poco lo que hablábamos recién, la idea de un hombre metido en un ambiente que es femenino, entonces se siente como contracultural y es como intenso y es como especial y inmediatamente. Y es como, sí, pero no necesariamente, o sea, igual está esa divergencia, está como esa diferenciación entre lo que implica el mundo femenino y masculino. Y desde ese lado, claro, finalmente, ¿qué pasa con, de nuevo, estas voces femeninas que pierden terreno frente a una voz masculina? Ujú. Voy a leer algunos de los comentarios. Dice Mariam, que no, eso creo que es lo más medular de la película. El cuestionamiento, ahí estamos hablando de la película, ellas hablan. El cuestionamiento de la imagen de Dios. Como que por ahí tengo la esperanza de que una mujer súper mega religiosa que vea esta película comience a cuestionarse esta figura. Y Ashtar-CL dice, las mujeres han sido claves en el mundo informático, pero siempre se las ha relegado a un segundo plano. El viaje a la luna del primer hombre se debe al trabajo de decenas de mujeres que hicieron cálculos matemáticos y programación informática. Que de La hecho por ahí creadora de la también, programación fue mujer. ajá, hay películas al respecto, hay libros al respecto, ahí vamos a seguir de repente mandándoles información. Ujú. Pero sí, efectivamente, yo creo que también un poco por todo lo que ha sido el avance de los movimientos feministas de un tiempo a esta parte, yo creo que el Me Too debe llevar, si es que 10 años, un poco menos, como que siento que es como un punto bien decidor, donde empieza como a moverse un poquito, a moverse la aguja de cómo se mueve socialmente el concepto del feminismo, empezó como a jugar con esto, po, a demostrar ciertas cosas, y yo siento que ahora como que también uno lo encuentra en las redes, como esta información de investigadoras, de creadoras, de gente que metida en el mundo de la ciencia de forma importante. La mamá de Jack Black, me acuerdo que, como que fue como el impacto de que la mamá de Jack Black era como una investigadora, una científica como muy, muy, muy reputada, que básicamente descansó en los días suficientes para tener a Jack Black y volvió como a su, a su trabajo, porque también estaba a cargo de un proyecto súper importante y era como, o sea, sí, así sucede. Las mujeres hacen eso efectivamente en su vida normal, pero claro, se da un poco por entendido que todo eso es casi como, es de mujeres, decimos, es de mujeres. Y de hecho, una de las cosas con las cuales como que me gusta mucho ilustrar es algo que me acuerdo que les conté porque ellas hablan, las vi yo antes que las chicas y como que llegué así histérica diciendo, por favor, tenemos que ver esta película. Y les comenté que precisamente la directora, cuando se ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, dijo en su discurso algo que me pareció notable, que obviamente todo el mundo se rió, pero que es una risa porque nos damos cuenta de lo mal que están las cosas. Ella dijo en su discurso algo así como, muchas gracias Academia por no asustarse por las dos cosas que normalmente la gente se asusta, mujeres y hablando. Y era como, tal cual, o sea, alguien que Tenemos en que el fondo, hablar. Esa frase claro, del era como, miedo. bueno, gracias por escuchar finalmente a mujeres que están conversando por 2 horas. Porque claro, es como en vez de ir a ver a hombres disparándose entre sí por 2 horas, fueron a ver a un grupo de mujeres que estaban conversando entre ellas durante 2 horas. Y eso ya es un punto súper interesante, sobre todo porque no es lo normal, no es lo común, no es normalmente lo que la gente quiere ver, entonces eso se aprecia mucho. Y para ir cerrando, chicas, y también les dejamos la pregunta a ustedes, porque claro, estuvimos hablando de cómo estamos reinterpretando la historia y el papel de las mujeres en la historia. Les dejo ahí la perlita para que lo pensemos y reflexionemos. ¿Qué van a decir los arqueólogos, arqueólogas y arqueólogas del futuro acerca de las mujeres que somos ahora? esto. De nosotras, obvio, no van a estudiar estos capítulos. Obvio, Obvio. Ah, cuando encuentren estos restos de cosas, las evidencias claro. audiovisuales, los objetos, todas las mismas cosas que normalmente hacemos de estudio de las culturas del pasado, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de quiénes fueron las mujeres de, de esta Van a cultura? analizar nuestra pelvis, van a decir, son mujeres que bailaban. Hoy, chiquilla, y esto mismo, como para ir cerrando, porque tenemos siempre recomendaciones al final, ¿cierto? Y son potentes esta vez. Tienen que ver, yo creo, con recomendaciones que vengan desde lo femenino. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el siguiente mes? Porque esta es la última del año y no nos vemos en mucho tiempo. Oye, Yo tengo no, una película que les dejé,
que no han visto, estoy segura que no han visto, obvio, pero así que se la recomendé ya a ustedes y la voy a recomendar aquí públicamente, porque es demasiado buena, pero la tengo anotada porque ya no tengo el cerebro para No, eso no tiene como la ayuda a memoria a estas alturas del día, sí, Sí, pues. no. Es una película sobre la vida que ni siquiera puedo decir bien su nombre, de Hilma af Klint, una sueca, pero es la primera mujer en pintar de arte abstracto. Antes que Kandinsky, la Mm. loca, una mente, y además, ya para no spoilerear tanto, tiene un grupo de espiritismo, practica la escritura y el dibujo, ¿cómo se llama cuando es, cuando uno lo hace automático? Automática porque son señales que le venían desde lo espiritual, ella cree que Claro. dibuja y escribe la realidad, también habla de ciencia, es feminista, es lesbiana, obviamente en su época no fue famosa como el Evidente, 2011, Como y es muchas. evidente. como del 1800 ella. Entonces la película es muy buena y se llama Hilma. Gilma. Tiene mucho que ver con todo esto que estábamos hablando, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con que el ser lesbiana en una época que nadie era lesbiana y no lo decía, y lo decía. O sea, no lo ocultaba, ni lo decía ni lo ocultaba, solamente lo era. Estudié en la Escuela de Bellas Artes cuando había que entrar por otra puerta y tenían otra sala. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hoy, La invisibilización de la mujer, finalmente. incluso desde lo artístico, que se Claro. supone que es nuestra área. Sí, pero o sea, las visuales, yo diría que las artes corporales son un poco más neutras, pero las artes visuales yo creo que hasta el día de hoy todavía siguen siendo muy masculinas. De hecho, por ahí está, hablábamos de que hace muy poquito en la inauguración, no me acuerdo, era de la Galio. No, no era la inauguración, era el aniversario de la Galio, que Sí, había una sí. chica que llevó que el 12%, solo el 12% de los artistas del Museo de Bellas Artes son mujeres. Es como, Y con una cara como de simio. Sí. sí, haciendo también referencia a una famosa obra de arte que era, si no me acuerdo, en París, que también era un grupo de guerrilla artística de mujeres. Ujú. Yo les voy a dar un par de sugerencias, de recomendaciones para que vean durante todo esto. No es tanto tiempo tampoco, Cata. Los vamos a dejar porque obviamente hay vacaciones de por medio. Se vienen Pero las dice el otro año, fiestas. como para decirlo, el otro El año, 2 semanas más. 2024, que literal 2 semanas está 11 más. días. 11 días para el 2024, pero bueno, para que tengan tiempo, mientras no nos vemos, les tengo dos sugerencias. La primera es un libro que estoy leyendo ahora, de una persona que quiero mucho. La voy a poner acá porque yo lo tengo en digital, que se llama, no sé si se alcanza, no, espérate un segundo. Cosa, pa. Tarara, ahí está, no sé si se alcanza a ver, ahí está, que lo tengo en versión digital. Es un libro de poesía de Ignacia Suazo Sabando. Ella es su primera publicación, de hecho, la hizo hace muy poquito. Está, de hecho, me comentó que lo iba a lanzar así como el lanzamiento oficial en un tiempito más, que nos iba a avisar y todo. De repente vamos así como a hacer nuestros reels así para las redes. Y es un libro de poesía basado en su experiencia. También, insisto, es una voz súper particular. Lo estaba leyendo y es bien interesante porque es desde una introspección de un periodo de su vida muy particular y no quiero spoilearles mucho porque la idea es que lo vayan leyendo, pero que es súper relacionable con como la experiencia femenina. O sea, un momento en que tuvo que como que parar y como que surgió de ella este poemario en relación a su experiencia como con su propia vida, consigo misma, haciéndose cargo de su cabeza, de su alma, de todo este tipo de cosas que son cosas que realmente yo creo que todas las mujeres quienes nos identificamos con el género femenino en el mundo hemos pasado. Este momento como de, ok, tengo que hacerme cargo de mi propia vida, ¿cómo lo hago? Que ella lo transformó en poesía. Y por otro lado, también vamos a hacerle ahí directa relación ahí para que le echen un vistazo a una amiga maravillosa, una profesional artística que amo, adoro, admiro. He trabajado durante este año con ella también muy ahí directamente. Ahí, de hecho, podemos ver una de las pinturas, que es Paloma Negra Mm. Amerindia, ¿ok? Que ella, bueno, ese es su Seca. seudónimo. La pueden buscar por las redes como Paloma Negra Amerindia tal cual. Ella es una artista de la sexta región hace de todo, literal, hace de todo. O sea, trabaja desde el arte textil, el arte visual, digamos, pintura, ha trabajado con escultura. Ella es profesora, de hecho, de arte, pero a su vez también trabaja haciendo trabajo de teatro, de danza, y ha trabajado en danza conmigo muchos años, por eso te digo que es muy querida
en mi experiencia, es brillante. Si ustedes me preguntan, es súper ultra brillante y súper ultra comprometida. Es una artistaza que para mí tiene una claridad acerca de qué es lo que quiere decir en el mundo que pocas personas tienen. Así que échenle un vistazo, porque de hecho ella también ofrece su arte, tiene cosas que obviamente son sus obras y que no las ofrece, pero por ejemplo, hay telares que ella hace que son una maravilla. O sea, este año yo pude trabajar con ella codo a codo porque me hizo un traje increíble, maravilloso para una presentación que es una locura y que de verdad yo muero cada vez que me lo pongo porque siento que llevo una historia, llevo Hermoso. una presencia con ese traje que es puro arte de textil. Así que les dejo esas dos personas muy queridas para mí. El poemario, después les vamos a poner el link, ahí me autorizaron para poner el link del libro Poemas Nerviosos de Ignacia Suazo y que le echen un vistazo al arte de Paloma Negra Amerindia. Mm. Chiquillas. Yo tengo dos recomendaciones. Bueno, les cuento que estoy leyendo este libro. También es un libro de poesía. Es poesía Ecos de Egipto, así que lo estoy ya por terminar. Muy bonito, si lo pueden conseguir en librería o pueden mandarlo a pedir, es realmente lindo. Creo que él reflexiona bastante sobre la vida, sobre el actuar. Me ha gustado mucho el libro. Y también tengo una recomendación visual, audiovisual para ver. Hay una plataforma que se llama Caixa Forum Más, es una plataforma gratuita de contenidos culturales y hay una miniserie allí que se llama Book Lovers. Eso es a nivel documental la miniserie y se trata de distintas librerías en el mundo. Hay 5 capítulos, si no me equivoco, y están enfocados en librerías de Buenos Aires, Madrid, Lisboa, Ciudad de México y Barcelona. Entonces, se los recomiendo, solamente se tienen que registrar y pueden ver esta miniserie. Esto es para todas aquellas personas que acumulan libros en casa y que alguna vez soñaron con ser detectives. Veanlo. Eh, Marcela, ¿alguna ya. sugerencia en Yo tu caso? tenía otra sugerencia, pero quiero recordar esto porque recomiendo este libro que se llama El infarto del alma, que es una colaboración entre Diamela Altit y la fotógrafa Paz Errázuriz. Oh, Y qué hermoso. Qué básicamente lindo. esto fue una visita que hicieron ellas a el como manicomio de Putaendo y investigaron como el amor en la locura. Mm. Registro fotográfico de Paz Errázuriz y registro a través de la escritura de Diamela Altit. Es hermoso, es desgarrador. Y otra recomendación es de una fotógrafa que influenció a Paz Errázuriz que se llama Diane Arbus. La Esta amo. fotógrafa, sí, es como una fotógrafa que en su época fue como bastante polémica porque decía era como la fotógrafa de los freaks, que era como muy morboso su visión. Les recomiendo, bueno, este libro no es muy barato, pero sí les recomiendo una película que se hizo de la vida de ella que la protagoniza Nicole Kidman Ay, qué y mal. Robert Downey Jr., que se llama Fair, Retrato de una obsesión. Y pueden buscar también estas autoras como dentro de la red porque su fotografía es maravillosa. A mí me ha marcado demasiado y me ha inspirado mucho. A todo Qué esto, lindo. igual, después cuando subamos el episodio que nos pidieron que lo hiciéramos, vamos a mentarles como los recordatorios, así el punteo de nuestras recomendaciones, para que no se les olviden los links y todo, para que también los busquen, porque la idea es que también ustedes vayan interesándose en estas autoras, en estas artistas, y que también vayan nutriéndose un poquitito de estas voces femeninas. Antes de que cerremos, voy a poner, porque hay dos comentarios más también de Mariam, que gracias, insisto, has estado ultra mega, te vamos a poner una estrellita feliz por Mariana. participación que dice, en la danza del vientre oriental, un hombre no necesita trabajar demasiado para ser puesto en un pedestal en relación a lo que conversabas tú, Cata. En cambio, una mujer tiene que trabajar mucho para destacarse si se trata de eso. Ahí, En por ejemplo, ¿Verdad? tenemos a alguien, otra opinión todas acerca partes. En todas partes. en todos lados. Hoy Así antes que, de cerrar, porque me quedó, solo di mi recomendación audiovisual. Voy a dar mi ¡ah! recomendación del libro igual. Ok, Que, que, me quedan como 10 páginas para leerlo porque estoy en un bloqueo lector, pero el manual de la feminista Guafiesta, háganse un favor. Háganse un favor, por favor. Qué buen Porque título. sí, es muy buen título y ella es muy buena onda para escribir. Dice cosas importantes en un lenguaje entendible y es de esas cosas como de lo obvio, de lo que hablábamos, como de, ay sí, po,
como obvio, sí. Pero igual de esas que está bueno leer, sí, como yo pensaba igual, pero no lo decía, como que háganse un favor. Y este no lo he leído, pero llevo 10 páginas hoy día Ah, y es un clásico que me va a gustar y creo que también nos deberíamos hacer un favor, toda la comunidad LGTB es un obvio. Carol. Lo empecé hoy, no puedo entender cómo no lo había leído antes, yo solo vi la película Eso y mismo te iba llevo a 10 decir, la páginas película y la viste. estoy en Harry, obvio, Harry. Claro. Kate Blanchett. Entonces ya estoy un poco enamorada de nuevo. Así que, y muy Navidad, empecé a ver esto porque es Navidad. Porque cada Entonces, parte de Navidad, pues, ¿verdad, pues? parte de Navidad. Sí. Entonces, sí, hagámonos un favor. Eso. No sé cómo, no alcancé a ver cómo se llama. Carol, Carol, Carol. Ah, Carol. Un clásico ¿no te de la parece? literatura lésbica que no había leído, qué terrible. La 10 película. páginas y ya estoy enamorada. Supuesto, ahí nos cuentas después, de repente ahí vamos a terminar discutiendo, insisto, estos libros que estamos leyendo nosotras de repente terminan siendo discutidos el próximo año, el 2024. Que eso, chiquillas, ¿algo más que agregar antes de dar este cierre? Brindemos, ¿No? como decíamos. Brindemos por este fin brindemos. de año. Espérense, antes del brindis, si nos están escuchando, síganos a todas. Tenemos nuestros arrobas puestos, arroba solo Gille, arroba Marcelina Marce, arroba Londra Machuca Performer, que le habla Cata Martínez Allendez. Brindemos por nosotras también, pues. Espérate, que se fue a Atendido por rellenar, su propio está rellenando el bueno. brindis la Marce. Genial. Ahí está. Sí, no, yo tengo llenito acá, Yo estoy porque en la la no idea es alcohólica, brindar. ¿no? Pero Bueno, vamos. está bien. Esto técnicamente no es alcohólico, pero bueno. No es La idea es pisco. brindar. La idea es brindar porque obviamente estamos cerrando el año, como decíamos, estamos a 11 días de terminar este 2023 con todos sus ires y venires. Ahí vamos que se puede cerrando el año y esperando que el Sobrevivimos estos próximo. 11 días, miércoles. Ah, A punta de vino y café y té. Vamos. Lo importante vamos es que que se puede. se viene el 2024, se viene, por supuesto, iba a ser una nueva temporada, pero no, llevamos 3 episodios, no vale, no, pero se vienen nuevos episodios de nuestro programa. Muchas gracias a quienes nos han apoyado durante estas 3 ediciones, que son poquitas, pero hemos ahí tenido ahí apoyo y comentarios de harta gente, así que gracias. Por mi parte, también agradecerle a ustedes, chiquillas, porque hemos dado todo, hemos dado la vida. Vamos por este proyecto para que siga el próximo año, para que sigamos hablando de feminismo, sigamos hablando de libros, de películas y que por supuesto ahí estemos desperdigando la palabra de la diosa Kali, porque en este caso la palabra de la diosa Kali a través de las redes. Sí, Salud. ahí Un abrazo. está la Salud. Cali. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en estos 3 episodios. Tenemos Ujú. más libros para el 2024. Sí, 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 y les vamos a ir comentando cuando volvemos, porque como dijimos va a haber vacaciones, porque todos necesitamos descanso, pero ya vamos a estar volviendo y les vamos a contar prontito en qué fecha. Así que pónganle ojo, síganos por las redes, porque están nuestros arrobas acá, pero como equipo, digamos, el programa es @mujeres_ataque_libros. Ahí encuentran toda nuestra información. Yo veo que durante estos días que vamos a estar sin programa también vamos a estar haciendo algunas cositas interesantes, tanto en Twitch como en las redes, para que no dejen de seguirnos aunque no haya episodio, porque ahí tenemos planes maquiavélicos para el verano. Ujú. Bueno, Así y que aquí ojo con Lino eso. brinda también. Se tomó mi Sí. agua. Salud, chiquillas. Salud, gente. Salud. Salud. También no pasen bonitas fiestas, aprovechen de disfrutar. Tengan feministas navidades. Adiós. Hoy Chau. no puedo. Ahí está.